Buenos días a todos los participantes que ya se encuentran conectados. En unos minutos más estaremos dando inicio a nuestro encuentro empresario del día de hoy. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de conectarse el resto de nuestros participantes. En el encuentro empresario del día de hoy veremos el tema la formación del dueño, pieza clave en la sucesión de empresas familiares. Iniciaremos en punto de las 11 horas Ciudad de México, 6 p.m. Barcelona. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Buenos días, América. Buenas tardes, Barcelona. Mi nombre es Laura Niebla, gerente comercial de CEDEM. En unos minutos más vamos a dar inicio a nuestro encuentro empresario del día de hoy, la formación del futuro dueño, pieza clave en empresas familiares. Vamos a platicarles y darles algunos avisos de inicio, pero para esto quiero presentarles a Carlos Dumois, presidente de CEDEM, quien nos va a platicar acerca nos va a dar más bien una gran noticia que tenemos para ustedes, algunos ya estarán enterados, es en relación a nuestro Executive Master in Ownership and Value Creation que estamos haciendo, CEDEM en alianza con UNCED Business School de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adelante, Carlos. Parece ser que tenemos alguna situación aquí con la conexión, pero pues les voy a platicar. Ya está aquí Carlos. Carlos, bienvenido, qué gusto verte. Pues platícanos acerca del Executive Master que todo el mundo está ansioso por conocer al respecto. Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les cuento brevemente. Después de muchos años, nosotros hemos estado trabajando con empresarios pues casi toda nuestra vida. Hemos trabajado con casi 3,000 empresarios de 12 países. Nunca hemos encontrado en ninguna escuela de negocios que realmente tengan el propósito, tengan el objetivo de formar dueños. Todas las escuelas de negocio forman ejecutivos. Todas las escuelas de negocio forman gerentes. Desde Harvard hasta la última escuela de negocio más sencilla y más modesta de cualquier provincia de África, todas están orientadas a formar gerentes. Pero encontramos a una, hace algunos años, SAR Business School de Estocolmo, creada por Eric Reimann con el apoyo de la familia Wallenberg, que estaba mucho más enfocada a formar en el ejercicio del rol de dueño, a formar en el gobierno de la empresa. Era una escuela de negocios que formaba consejeros y formaba consejos de administración de empresas familiares y también de empresas no familiares.
extraordinaria. Aprendimos mucho de ellos. Y Eric Renman decía, el verbo en el que el dueño ejerce su rol se llama renovar. Es la capacidad de renovar la que los dueños siempre ejercen cuando ejercen su rol como tal. No me refiero al dueño como gerente, no me refiero al dueño como director, sino que me refiero al dueño como dueño. Poco se ha escrito de eso, pero bueno, Eric Renman y los Wallenberg lo tuvieron muy claro y crearon esta escuela de negocios, y Rolf Carlson, uno de los discípulos de Renman, lo plasmó en un libro titulado Ownership and Value Creation. Y nosotros, desde entonces, como SAR Business School desapareció, la compró Bossard, que es una gran firma de estrategia de París. Pues después de que Bossard compró la CR Business School, poco después Bossard hizo una alianza con PricewaterhouseCoopers. Y PricewaterhouseCoopers ni sabía que existía CR Business School en la panza de Bossard. Y entonces, pues, desarrollaron y fortalecieron mucho la capacidad de PricewaterhouseCoopers de dar servicios de estrategia, de diseño estratégico con la experiencia y la tecnología de Bossard, pero se olvidaron de CR y CR murió. Quedaron muchos escritos, hemos encontrado algunos, quedaron algunos personajes, hemos conocido a uno que es Rolf Carlson, y desde entonces hemos dicho, queremos llevar la dueñez a un grado académico, queremos llevar la dueñez a un conjunto de principios, modelos y herramientas que puedan ser transmitidos de una generación a otra, que puedan ser transmitidos de unos empresarios a otros, que puedan ser transmitidos en un programa oficial. No en los muchos programas que hemos hecho, porque hemos hecho muchos programas con infinidad de instituciones, sobre todo con el TEC de Monterrey en México y con el IE de Barcelona, perdón, con el IE de Madrid y con el SABE de Barcelona. Pero ahora estamos elevando la formación del dueño a grado de máster, a grado de maestría. Y hemos creado conjuntamente este Master in Ownership and Value Creation, que tiene dos brazos, un brazo de renovación a través de la innovación y el emprendimiento, que lo desarrollan muy bien el equipo de doctores en ingeniería y expertos en innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña, y un brazo de dueñez y gestión del valor que lo enseñamos nosotros. Entonces es una maestría de un año, empieza a fines de enero, todos están invitados. Ahí en lo que estamos proyectando, pues viene el nombre de la Universidad Politécnica de Cataluña y de su escuela de negocios en UCED Business School. Si se meten en UCED Business School, ahí en el menú de arriba, ofertas académicas, Master in Ownership, se meten ahí y ahí está toda la información. Los invito a que la vean. Pero hoy quiero hablarles de algo muy diferente. Desde que iniciamos CEDEM, es más, desde que Guillermo Francisco Baumgarten y yo estábamos planeando iniciar CEDEM, nosotros pensábamos que la dueñez, que el rol de dueño era una serie de conocimientos, era una inteligencia, era una agudeza mental, era una visión y una perspectiva. Pero a lo largo de los años, nuestros clientes nos han enseñado que la dueñez es mucho más fruto del ejercicio de la voluntad que del ejercicio de la inteligencia. Voy a repetirlo porque se nos olvida mucho. Creemos que el buen dueño lo es porque es muy inteligente. Y no dudo que eso influya, pero eso no es lo relevante, eso no es lo determinante. El buen dueño lo es por su voluntad, por su capacidad de compromiso, por su arrojo, por su determinación, por su empuje, por su coraje, por su carácter, porque no se rinde nunca. Y eso es muy difícil de enseñarlo. Ni con una maestría, ni con un doctorado, ni con 10 postdoctorados podemos tocar el corazón y la voluntad de las personas. El corazón y la voluntad de las personas se forma en los hechos, en la práctica, asignándole compromisos,
asignándole responsabilidades, encomendándole misiones, retroalimentándolo por el empuje, por el carácter que le puso al tema. Eso es lo importante. La inteligencia y los conocimientos ayudan, le ayudan mucho. Pero lo importante es la voluntad. Y de esto vamos a hablar en toda la sesión de hoy. Sigamos adelante. Y primero, estamos hablando del peso que tiene esto en la sucesión. ¿Por qué fallan tanto las familias empresarias y las empresas familiares en la sucesión? ¿Por qué los empresarios somos tan malos para formar grandes empresarios? Fíjense ustedes la historia de los grandes artistas, de los grandes creadores, de los grandes genios de la humanidad. Muchos de nuestros grandes genios, sus padres eran artistas. Muchos de nuestros grandes músicos, sus padres eran músicos. Muchos de nuestros grandes pintores, sus padres eran pintores. O por lo menos muchos de nuestros grandes artistas en cualquier rama del arte, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la música, sus padres también se dedicaban a eso y le daban mucha importancia a eso en su vida. Es decir, los buenos artistas sí forman buenos artistas. He visto muchas veces médicos muy buenos, hijos de médicos. Abogados muy buenos, hijos de abogados. ¿Por qué es tan difícil que los buenos empresarios engendren, gesten, formen y desarrollen a buenos empresarios? El problema es que la tarea del empresario es crear riqueza. Y el hijo se confunde y cree que su tarea es gastársela. El problema es que el empresario tiene como labor crear valor y el hijo a veces se confunde y cree que su vida está hecha para disfrutarla. Si nosotros distinguiéramos esas dos cosas, que la dueñez es más tarea de la voluntad que de la inteligencia, y que el asunto es crear riqueza, no usarla, tal vez sería más fácil el proceso de sucesión y tal vez sería más fácil la formación de los sucesores. Pero bueno, entendemos la sucesión como el proceso de transmisión del mando en el ejercicio de la dueñez y el soporte de la estrategia patrimonial, de la estrategia de propiedad que lo sustenta. Eso es la sucesión. Es preparar las cosas para que la siguiente generación sea capaz de seguir creando riqueza, no de mantener y conservar y utilizar la creada, sino de seguir creando más riqueza. Nosotros creemos también, adelante Mario, que la sucesión es un proceso, no es un evento. La sucesión no es una fecha, un año. La sucesión es un proceso de muchos años. ¿Que empieza cuándo? Que empieza cuando empezamos a formar a nuestros hijos antes de los 4 años de edad. Y que termina cuando nuestros hijos tienen total autonomía en el gobierno de la empresa. Procesos que suelen durar 40 a 50 años, no menos. El proceso empieza cuando estamos formando el carácter de nuestros hijos. Y el carácter de nuestros hijos se forma más antes de cumplir 18 años que después de. A lo mejor los conocimientos empiezan a adquirir mucho más después de los 18 años. Pero el carácter, la capacidad de compromiso, la responsabilidad, la capacidad de respuesta, la solidaridad, la sensibilidad, la capacidad de identificarte empáticamente con los demás, que son las capacidades de la voluntad del líder de la dueñez, eso se adquiere mucho más antes de los 18 años, en los primeros 18 años de vida. Para formar nuevos sucesores necesitamos un plan y necesitamos unos sucesores. Por más impecable que sea nuestro plan, si no tenemos buenos sucesores, no vamos a llegar a nuestro objetivo, no vamos a llegar a ningún lado. Demos de importancia a los sucesores desde muy jóvenes. Algunos amigos me han dicho, mis hijos están muy pequeños, tienen menos de 18 años. ¿Qué tengo yo que hacer ahorita en este tema?
pues lo más importante que tienes que hacer, si ya cumplieron 18 años, ya no lo hiciste. Porque desde el principio hay que empezar. Tenemos también que cuidar otro aspecto. Además del plan de sucesión, necesitamos asegurar que los sucedidos no tengan problemas. Necesitamos asegurar su libertad financiera y necesitamos ayudar y facilitar su realización. Porque hoy en día lo sabemos. Antes considerábamos una persona de 60 años anciana. Y hoy, pues yo, que en los criterios anteriores me consideraría un anciano, en las pistas de esquiar me encuentro gente de más de 80 años esquiando y que me dan clases y que pueden esquiar o que pueden jugar fútbol. Tengo un amigo que tiene más de 70 años y no deja de jugar fútbol. Tiene las rodillas destrozadas de tantos golpes, no sé cuántas veces ha tenido que operarse, pero en cuanto está un poco bien y puede caminar, está en el campo de fútbol otra vez jugando y tiene 70 y pico de años. Entonces, tenemos que garantizar la libertad financiera de los dueños, porque hoy el problema no es a ver si llego a los 70 o 75 años. Ese es el problema de mis padres. Ahora el problema es, ¿y qué tal si llego a los 95? ¿Sí? Yo no digo que yo desee llegar a los 95 años. Yo llegaré hasta la edad que Dios me tenga determinado llegar. Pero no vaya a ser que yo haga un plan financiero para llegar a los 80 y llegue a los 95. ¿Y cómo resuelvo los otros 15 años? Ahí sí que ya no voy a tener mucha capacidad de generar cuando tengo 85 o 90 años. Tenemos que garantizar la libertad financiera de los dueños. Tenemos que cuidar el proceso de transferencia del mando. Y en el proceso de transferencia del mando hace falta dos cosas. Que uno quiera dejar el poder y que otro quiera tomarlo. Porque el poder no se entrega en un documento, en un título, en un puesto, en una ceremonia, en una notificación al mercado financiero y al mercado de nuestra industria. El mando se transfiere cuando permitimos que nuestro sucesor nos arrebate el poder. Y eso es una parte del proceso que tenemos que administrar. Tiene que darnos gusto que nuestro sucesor fue capaz de arrebatarnos el poder y de hacernos a un lado. Si no aprendemos a disfrutar eso, nunca seremos buenos sucedidos. Nunca ayudaremos a nuestros hijos a asumir el mando. Y bueno, tenemos que cuidar también la transferencia de la propiedad. Y la transferencia de la propiedad a uno o a varios o a todos nuestros hijos. Tenemos que ver cómo cuidamos que la transferencia de la propiedad ayude a que se desarrolle un sistema de gobernabilidad propio de la siguiente generación. Y por último, tenemos que facilitar que nuestros sucesores puedan compartir la dueñez. Tal vez los dueños únicos, con hijos únicos, no piensen mucho en este problema. Hay una dueñez compartida ahí entre el padre y el hijo durante muchos años. Pero luego el hijo no va a tener que compartirla necesariamente a menos que él lo decida. Pero si tenemos dos hijos o más, tenemos que cuidar el tema de la dueñez compartida. ¿Cuál es el tema de la sucesión? ¿Cuál es el problema de la sucesión? El problema de la sucesión es que la siguiente generación no tiene que aprender a hacer las cosas como las hacemos nosotros. La siguiente generación tiene que aprender a hacer las cosas como le toque hacerlas. Con la situación que viva el mercado, la industria, la tecnología, la economía, pues tenemos que prepararlos para que ellos se gobiernen. No gobiernen como nosotros, sino se gobiernen como les toque. Y probablemente tendremos que darles un sistema de gobierno que nosotros no somos buenos para hacerlos, porque ellos sí van a tener que compartir el poder mucho más que nosotros. Probablemente la siguiente generación sea más numerosa que la actual. Pues esa es la ley de la naturaleza y es lo más normal. Entonces tenemos que elegir candidatos que se van a formar simultáneamente, pero a distintos ritmos. El mayor de edad irá por delante y el menor de edad irá al último. Pero en una época, en un tiempo, simultáneamente van a estar asumiendo nuevas responsabilidades, adquiriendo nuevos compromisos y aprendiendo a gobernar. Y la sucesión en el equipo de dueñez es, por un lado, la sucesión del líder de dueñez, porque tiene que haber un líder, uno tiene que mandar.
pero también la sucesión de los familiares que lo complementen en la asamblea de accionistas, en el consejo de administración o junta directiva, en los comités de gestión, en el consejo de familia. Entonces tenemos que preparar simultáneamente la sucesión de los de esta generación, quienes sean, el fundador o quienes sean, a los de la siguiente generación. Todos al tiempo. La sucesión no necesita mucha planeación. La sucesión lo que necesita es muy buena ejecución, muy buena implementación. Y debe de cubrir todas estas cosas. Primero, elegir y desarrollar al sucesor del líder de la dueñez. Es un proceso complicado. A lo mejor tenemos varios miembros de la siguiente generación, 2 o 3 de ellos pintan y tienen un perfil que pudieran ser el líder de la dueñez. A los 2 o 3 hay que someterlos al mismo proceso y en el camino uno de ellos destacará y será elegido para que sea el líder de la dueñez. Errores frecuentes cometidos aquí. El primogénito varón. Falso. No siempre el primogénito varón es el mejor para liderar la siguiente generación. El mejor para liderar la siguiente generación es el mejor para liderar la siguiente generación. Y eso no depende ni del lugar en la familia, ni de la edad, ni de los estudios, ni del sexo. Más de una vez, al profesionalizar este proceso y al hacerlo objetivo, hemos encontrado que la mejor era la hija menor, ¿sí? Y la hija más chiquita se tiene que convertir en la jefa de todos los demás. Y tenemos que facilitar para que ella lo haga, si es que ella es la mejor. Pues después de eso elegimos y desarrollamos también al equipo de dueñez. ¿Quiénes van a acompañar a este líder o a esta líder? ¿Quiénes van a hacer lo que lo acompañen en la asamblea de accionistas como representantes de rama familiar o de estirpe, en los comités de gestión, en el consejo de familia, en la junta directiva o consejo de administración? Porque a lo mejor no es un solo miembro de la familia, a lo mejor son varios, y a todos ellos hay que prepararlos. Luego, hay que diseñar el sistema de gobierno para la siguiente generación, que a lo mejor no es el mismo que el actual, a lo mejor es diferente y tiene que responder a los retos y situaciones que ellos van a vivir. No sé si esto se está... Perdón. Tenemos que definir una fecha de entrega para cada socio. Cada socio, aunque solo participe en la asamblea de accionistas, tiene que entregar el poder fiduciario, el poder patrimonial, el poder jurídico que representa la parte del capital que él detenta. La fecha de entrega es muy importante. Y la fecha de entrega no necesariamente es una sola fecha. A lo mejor puede sufrir algunos ajustes en el camino, pero sí tenemos que decir, en el segundo semestre de 2023 yo me salgo. Y yo me salgo es el siguiente, el que me sigue representando a mi familia, tiene el poder patrimonial y fiduciario para votar y tomar las decisiones más relevantes de la empresa que son las del rol del dueño. También el proceso de implementación tiene que incluir un plan de formación y proceso de entrega de cada uno. Cada uno de los sucesores tiene que seguir un proceso de entrega para adquirir los talentos y las habilidades para ejercer el rol que le toque, ya sea líder de dueñez o ya sea miembro de cualquier órgano de gobierno. Y necesitamos la ayuda de profesionales. Es muy difícil hacer todo esto sin la ayuda de profesionales. Necesitamos asesores, expertos, psicólogos, evaluadores, coaches, expertos en formación, pedagogos, psicólogos. Claro que necesitamos la ayuda de expertos. No tratemos de hacer todo esto improvisando empíricamente. Los conocimientos y las herramientas y las metodologías que tienen estos profesionales pueden ayudar mucho. Vamos a hacer una encuesta. Quiero que todos ustedes participen. Y quiero hacerles una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿en tu empresa, en tu organización, cuentan realmente con un proceso formal de formación de sucesores? ¿Se está administrando por un equipo de la familia con la ayuda de expertos
un plan para formar a los sucesores a través de los años y están llevándolo a cabo y dándole seguimiento y está permitiendo monitorear y medir el crecimiento de los sucesores como líderes y como futuros dueños. Aquellos de ustedes que piensen que no tienen nada previsto y que están dejándose llevar por la inercia y que están esperando que algún día trabajarán en eso, pero no han empezado a hacerlo, califíquense en el 1 o muy cerca del 1. Claro, el 1 es cero previsión, realmente no estamos trabajando, realmente no le damos seguimiento y estamos dejando esto para una época posterior. Y en el 7, en el otro extremo, tenemos a los que sí tienen todo un programa, si hay un equipo de la familia apoyado por un equipo de profesionales que de manera seria, formal y explícita llevan a cabo un programa bien estructurado y le dan seguimiento y se está ejecutando e implementando adecuadamente. Califíquense, por favor, del 1 al 7. 1, los que tengan nada o casi nada, y 7, los que crean que lo tienen muy completo. Y bueno, 2 o 3 si tienen un poquito, y 5 o 6 si tienen suficiente o tienen bastante. Ahí ya ven en sus pantallas las respuestas que están poniendo. Ahí ven en sus pantallas las respuestas que ustedes están poniendo. Por favor, contesten todos. Ahí tienen la encuesta para contestar. Solo tienen que darle clic en el número en el que ustedes evalúan que está su organización, que está su empresa. Creo que ya no se está moviendo. ¿No? Todavía se sigue moviendo. Todavía hay algunos que están contestando. Por favor, terminen de contestar los demás. Califíquense con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a finalizar la votación aquí. ¿Y qué es lo que tenemos? Todos están viendo sus pantallas, ¿verdad? Lo que tenemos es que el 30% de los presentes, que son 80 y pico de personas, casi 90 personas, 80 y pico por ciento de los presentes, 30% creen que están en el 1. Es decir, consideran que en su organización sí hay un proceso formal, serio, bien estructurado, acompañado de profesionales, explícito y le están dando seguimiento. Esto me parece fantástico, ¿no? La verdad es que nunca he visto que sea tan alto el porcentaje y en el encuentro que tuvimos la semana pasada no ocurrió así, pero en este grupo pues tenemos la fortuna de estar acompañado de gente muy inquieta, muy dedicada y que le da mucha seriedad a la formación, porque el 30% se calificó con 1, el 22% se calificó con 2 y el 24% se calificó con 3. Eso quiere decir que las 2/3 partes del grupo, las 2/3 partes o más, no, casi las 3/4 partes del grupo son 76. Más de las 3/4 partes del grupo se califica con 1, con 2 y con 3. Señores, tengo que invitar a varios de ustedes a venir aquí, a que me acompañen a compartir cómo lo están haciendo ustedes. Ninguno se calificó con 4. Me encanta esa respuesta. Porque normalmente cuando no nos atrevemos a calificar, nos ponemos en el promedio. Y 4 no quiere decir, es que estamos más o menos, no, quiere decir, no sé ni cómo evaluarlo, mejor le pongo 4 para no equivocarme. Pero ni uno de ustedes puso 4, los felicito. Luego el 17%, perdón, me equivoqué, señores, me equivoqué, perdón, estoy totalmente al revés lo que estaba interpretando. El 1 es el que no está haciendo nada. El 1 es el que está esperando a ver pues, que sea un momento más apropiado para trabajar en eso. Uy, qué bueno que me di cuenta. Bueno, aquí me ayudaron a que me diera cuenta. El 30% de ustedes se califica con 1, el 22 con 2 y el 24 por 3. Eso quiere decir que las 3/4 partes del grupo siente que no está haciendo lo suficiente,
que no llega ni a la mitad de la tabla, que está abajo de la mitad de la tabla. Las 3/4 partes. Déjenme decirle, este grupo, si en algo debe destacar, es en honestidad, es en sinceridad, porque tampoco nunca me había tocado un grupo que las 3/4 partes reconociera que no está haciendo lo suficiente. Pero bueno, la misma felicitación que había dicho, ninguno de ustedes se califica con 4. Muy bien. Luego, el 17%, un sexto del grupo, se califica con 5. Están haciendo bastante. Yo creo que calificarse con 5 en un tema como este es algo extraordinario. El 4% de ustedes, o sea, 2 personas, se califica con 6. ¡Wow! Esos son casos que me gustaría conocer. Y el 4% de ustedes, o sea, 2, se califica con 7. De veras se los digo, escríbanme un mail para trabajar en el conocimiento de su caso. Tienen mucho que compartir. Tendríamos mucho que aprender los que se califican con 7. Porque calificarse con 7 quiere decir formal, bien estructurado, de verdad. O sea, tenemos un equipo, nos ayudan profesionales, tenemos un plan, estamos monitoreando el avance de nuestros sucesores. Maravilloso, extraordinario. Perdón que había equivocado la interpretación de la respuesta, pero ahora que se ha aclarado, pues me encuentro con un grupo donde el 76% cree que le falta trabajar más en la sucesión. Bueno, qué maravilla. Muy bien. Bien, quitamos de la pantalla los resultados de la encuesta. Eso lo tiene que hacer cada uno. Cada uno de ustedes tiene que coger su mouse y quitar quitar en el botoncito rojo de arriba a la izquierda, apagar la pantallita de los resultados. ¿De acuerdo? No avanzaba. Bien. ¿Qué tenemos al final? Al final del proceso de sucesión, lo que tenemos es una calidad de dueñez. Si en la generación anterior hubo un gran crecimiento y una gran creación de valor, es porque esa temporada la empresa fue gobernada por dueños proactivos, competentes, poderosos, que son los que inciden en la calidad de los resultados, los que inciden en la creación de valor. No necesariamente, no necesariamente esos dueños, no necesariamente fueron buenos administradores, buenos ejecutivos. Tal vez sí lo fueron, pero seguramente para haber crecido consistentemente durante años el valor de su patrimonio y de su empresa, es que fueron buenos dueños. Que definieron muy bien en dónde tenían que estar, a dónde querían llevar a la empresa, dónde tenían que invertir, dónde tenían que desinvertir, con quién se tenían que asociar, de quién se tenían que disociar, quién tenía que liderar cada una de las tareas clave. Eso es lo que hace el dueño. El dueño gobierna, el dueño no administra. Si queremos una sucesión exitosa, necesitamos buenos dueños en la siguiente generación. Y para aprender a ejercer la dueñez, necesitamos 9 ingredientes, 9 canchas de aprendizaje, 9 cosas fundamentales que aprender. Y voy a describir cada una de las 9. ¿Sí? Primero, rápidamente, describo las 9. Necesitamos aprender, quienes quieran aprender de dueñez, tienen que aprender a querer. Acuérdense, primero la voluntad, luego la inteligencia. Primero, querer. Y querer significa saber lo que quiero y saber lo que no quiero. Segundo, aprender a trabajar. El dueño no es un flojo que se rasca la barriga. El dueño es un trabajador incansable. Voluntad. Tercero, decidir. Y decidir ya combina un poco de inteligencia. Tomar buenas decisiones necesita conocimientos, análisis de información, capacidad de síntesis, pero sobre todo necesita capacidad de elección y capacidad de renuncia. Opto por esta alternativa y abandono todas las demás alternativas. Y me concentro en esa y tengo la determinación, el carácter para decir, esta es, y a esa me apego, y esa es la que empujo y saco adelante.
Y si me equivoco, vuelvo a tomar una decisión, analizo alternativas, renuncio a las demás y me comprometo con una. Voluntad otra vez. Crear y administrar oportunidades. Esta es una parte fundamental de la dueñez. Hacerse responsable. Hacerse responsable. Ese es el accountability. Voluntad otra vez. Capacidad de trabajar en equipo. Claro que la capacidad de trabajar en equipo es mucho más un asunto de voluntad que un asunto de inteligencia. Es la capacidad de aceptar, de reconocer, es la humildad, es la capacidad de comunicarse, es la capacidad de saber cuáles son mis fuerzas y reconocer que necesito otras que son mis debilidades y aprovecharlas en otros, empatizando con ellos y coordinándome con ellos. Voluntad también. También aprender de la dueñez es aprender a ser un buen socio. Desde luego que un asunto de voluntad, un asunto de honestidad, un asunto de capacidad de compromiso, un asunto de romper los egos y decir yo no soy el único aquí, somos varios. Y compartimos la propiedad y la dueñez. También aprender de la dueñez es aprender a poseer y proteger el patrimonio. Y ahora voy a describir en qué consiste. Y por último, pero tal vez la más importante, aprender la dueñez es un asunto de llevar a niveles excelsos el manejo de nuestra voluntad, que es la autonomía, el autocontrol, el autocrecimiento, el autoaprendizaje, el pensar por mí mismo hacia los demás, hacia mi compromiso con los demás. Eso es la autonomía. Vamos a analizar cada uno. Entendemos por querer, entendemos por querencia la manifestación de los propósitos y los deseos del dueño, sobre todo lo que se espera de la empresa. Que la empresa sea lo que el dueño ha definido que sea, que no se deje llevar por la inercia, que sepa lo que quiere y lo que no quiere, que sepa a dónde va y a dónde no quiere ir y lo manifieste en sus decisiones de gobierno. Y también la querencia se convierte como en un mandato, que es la voluntad compartida de los miembros de la organización sobre el futuro a construir. O sea, si mi querencia lo comparto en una misión corporativa total, pues entonces todo el mundo está comprometido con ese futuro que queremos construir y eso me permite gobernar la organización porque le da autonomía también a la organización. El trabajar, ¿qué es el trabajar? Son puras cosas que tienen que ver con la voluntad. Disciplina, capacidad de ordenarse y de cumplir con lineamientos, responsabilidad, capacidad de cumplir a lo que me comprometo, entrega, que es espíritu de sacrificio y de servicio a los demás, y vocación de excelencia, romper con la mediocridad y esquivar la mediocridad, y comprometerme con las cosas bien hechas. La capacidad de decisión, desde luego que hay inteligencia, claro que para analizar las opciones, para generarlas, para trabajarlas, para desarrollarlas, para pulirlas, para entenderlas, se necesita inteligencia, pero se necesita voluntad para elegir y voluntad para no elegir. Por este camino nos vamos. Un amigo me decía, perdón por todos los que aquí tengan actividades políticas, un amigo me decía que los políticos son esos líderes que son capaces de llegar a un Y en donde tienen que optar y eligen siempre los dos caminos. Los empresarios no pueden ser así. Los empresarios siempre que llegan a un Y eligen un camino y se renuncian al otro. Y tercero, sensibilidad. Claro que se requiere sensibilidad. Y la sensibilidad no sé qué esté más cerca, si de la inteligencia o mucho más cerca de la voluntad. Hablamos de administrar oportunidades. Y la administración de las oportunidades es la chamba, la tarea, el trabajo, el quehacer cotidiano de los empresarios. El empresario que gobierna gestionando oportunidades, buscando o generándolas él mismo, o procurando quien las genere, validándolas para ver si son ciertas, evaluarlas para ver cuál es la mejor y si estamos listos para aprovecharla. Y si es así, impulsándola
y entonces metiéndole toda la energía y el esfuerzo y nuestra capacidad de riesgo para que de verdad agarre tracción y se mueva hacia adelante esa oportunidad. O abandonarla. Y abandonarla es si se invalida, la abandono. Si la evalúo y veo que no conviene, la abandono. Si la impulso y no funciona, la abandono. Si la impulso y sí funciona, pero luego se agota y se obsoletiza, la abandono. Si se fijan, el cuello de botella del ciclo de administración de oportunidades es el abandono. El que decide las decisiones de abandono en una empresa es el rol de dueño. No me refiero al propietario, me refiero al rol de dueño. Quien quiera que lo ejerza y como lo ejerza a cualquier nivel de la organización, porque esta cualidad tiene la dueñez. El propietario puede decidir compartir la dueñez con toda la organización, o con los más cercanos a él, o con su junta directiva, o con los principales directivos, o con todos los que tienen mando, o con todo el mundo. Uno como dueño decide con quién compartir este rol. Pero cuando este rol se ejerce a cabalidad, es cuando decido desinvertir, es cuando decido cambiar de camino, es cuando decido abandonar la estrategia, es cuando decido abandonar clientes, abandonar mercados, abandonar productos, abandonar marcas, abandonar inversiones, abandonar sociedades, abandonar estructuras organizacionales. Esas son las duras, esas son las muy, muy duras, pero esas son las que distinguen al buen dueño. Y la decisión de abandono primero requiere de inteligencia para descifrar las situaciones que estamos viviendo, para interpretarlas, para juzgarlas, pero al final de cuentas, la decisión de abandono es una decisión de nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de la dueñez en el negocio familiar? En el negocio familiar. Pues primero, la accountability, que es un asunto de voluntad. La accountability, que no hay traducción al español. Desgraciadamente, la accountability, que es un término tan importante para quienes hablan inglés, en castellano no tenemos ese término. Nosotros hemos inventado uno que es responsabilidad. Y responsabilidad es responder ante internos y externos por todo lo que suceda en la empresa y con la empresa. Responsabilidad es la de aquel que arriba ya no tiene a quién echarle la culpa, ni a quién mirar, ni a quién preguntarle. Él es el que está arriba y él dice la última palabra. Eso es la accountability. Yo me adueño de un área de la empresa cuando respondo por ella, pase lo que pase. ¿Sí? Segunda responsabilidad, la prosperidad. Y la prosperidad es la capacidad de crear valor, que es conservar y multiplicar el patrimonio, que es, en últimos términos, generar riqueza. Y tercera responsabilidad, muy importante, la armonía. El líder de la dueñez también es responsable de construir una comunidad de convivencia en valores compartidos. Se puede ayudar de otros miembros de la familia, y eso siempre lo hemos dicho. El líder de la dueñez no tiene que hacer todo, pero tiene que gobernar todo. Tiene que responder con accountability por la prosperidad y por la armonía, aunque delegue una parte de la prosperidad y de la armonía. Al final, lo que hace el líder de la dueñez es gobernar para que la empresa camine por cauces armoniosos de creación de valor. Hablamos también de la capacidad de trabajo en equipo. Y la capacidad de trabajo en equipo es convicción, porque muchos líderes empresariales son tan solitarios, tan autónomos, tan egocentristas, tan solares, que creen que ellos pueden hacer mejor las cosas sin equipo. Y la verdad es que hacer que el equipo funcione hay que esforzarse. Tenemos que estar convencidos que trabajar en equipo vale la pena. Y gobernar en equipo vale la pena. El gobierno colegiado vale la pena. Si el consejo de administración nos estorba y nos complica la gestión, es porque no sabemos gobernarlo. Si el equipo directivo convertido en comité ejecutivo nos complica la toma de decisiones, es porque no sabemos gobernarlo. Si creemos que todo lo que pase por un equipo de gobierno es un trámite engorroso que nos quita tiempo, es porque no sabemos trabajar en equipo, porque no tenemos convicción. Y la convicción debe de acompañarse de liderazgo. El que hace que funcione el equipo soy yo. El líder que construye. Cada vez que critique a mi equipo, me estoy criticando a mí. Cada vez que diga es que este equipo no funciona, el que no funciona soy yo. Porque yo soy el que construye ese equipo.
Tercero, capacidad de trabajo en equipo es complementariedad. O sea, el equipo es las fortalezas de uno con sus debilidades, se complementan con las fortalezas de otro con otras debilidades. Es un trabajo de mancuernas y de ternas y de múltiples formas de ayudar unos de otros, de resolverle problemas unos a otros, de aprender juntos, de aportar cosas en un quehacer común. Y cuarto, capacidad de trabajo en equipo es adaptabilidad. O sea, tampoco hay equipos perfectos. Tampoco hay el equipo de 3, 4, 5 personajes perfectos, diseñados por mí. Resulta que las personas no las diseño yo. Resulta que hay otro señor ahí arriba, 1.000.000 trillones de veces más importante que yo, que es el único que puede diseñar personas. Las personas que hay son las que hay. Y con ellas me tengo que adaptar. Pues tengo que conocerlas, tengo que aceptarlas, tengo que reconocer cómo son y adecuarme a cómo son para hacer equipo con ellas, para ejercer el liderazgo y para construir la complementariedad. Perdón, no sé qué está apareciendo ahí. Bien. Dijimos también que aprender la dueñez es postura de socio. Y postura de socio son dos asuntos muy de la voluntad, que es integridad y que es transparencia. O sea, un buen socio es un socio íntegro, honesto, cabal, correcto, y es un socio transparente, que no oculta las cosas, que no las tergiversa, que no las disfraza, que deja que los socios se enteren de todo lo que se tienen que enterar. La postura del socio es como la describen estas frases. Quiero ser tu mejor socio. Quiero cuidar tus intereses tanto como los míos o los nuestros. Quiero que te sientas suertudo y afortunado de tenerme como socio. Que digas, uy, qué suerte tengo de tener este socio. Y quiero ganarme tu confianza para que no tengas que cuidarte de mí. Que te sientes tranquilo, que te sientes en paz, que te sientes despreocupado, porque al cabo mi socio me está cuidando mis intereses. Perdón. Bien, eso es postura de socio y eso se enseña, eso se contagia. Yo no le puedo pedir a mis socios y a mis sucesores ser íntegros si yo no lo soy. Yo no le puedo pedir a mis socios que sean transparentes si yo no lo soy. Aprender a ser socio sí se aprende por contagio. Bien, también dijimos que es importante aprender a responder por el patrimonio, a comprometerse con él y a cuidarlo. Y hay una serie de responsabilidades patrimoniales que tiene que ejercer el dueño. Primero, identificar su patrimonio. Infinidad de veces nos ha tocado tristemente platicar con los sucesores, platicar con la viuda, y se va enterando poco a poco, a veces por terceros, de partes del patrimonio que no sabía que existían. Un terreno que apareció por ahí, una sociedad que apareció por ahí, las acciones de una empresa que apareció por allá, un edificio que apareció por acá. Y ni siquiera estaba identificado, mucho menos documentado. Debemos tener siempre un inventario patrimonial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ser empresario es responderle a la sociedad por un patrimonio que ponen en nuestras manos, aunque nosotros mismos hayamos participado en su creación. No puedo yo decir, el patrimonio es mío para mí. No, el patrimonio, yo lideré su creación para todos, para mí y para todos. Y documentarlo es importante, porque entonces me doy cuenta qué es lo que tenemos, para ver qué responsabilidad tenemos de seguirlo multiplicando. Entonces lo planeamos. Y la planeación de patrimonio es cómo lo vamos a utilizar y aprovechar
para detonar su crecimiento de valor. Y también es protegerlo porque muchos terceros querrán atentar contra él y tengo que protegerlo y cuidarlo. Y también compartirlo. También tengo que aprender a compartir el patrimonio, porque tarde o temprano no va a ser solo mío, va a ser nuestro. Y por último, autonomía. Y autonomía que yo la describí al principio, para mí es el aprendizaje más importante de la dueñez. Es dueñez de su vida. El sucesor tiene que ser dueño de su vida y tiene que querer lo que estamos ofreciéndole que haga. Tiene que tener vocación por ser líder del dueñez y por ser sucesor. Y por lo tanto, tiene que tener control de su destino. Tiene que controlar lo que hace para poder llegar a donde quiere llegar. Y ese protagonismo vital necesita de mucha proactividad. Para adueñarse de su propio crecimiento personal, para definir con claridad qué es lo que quiere y qué es lo que le conviene a la empresa y a la familia y tomar las decisiones consecuentes. Siempre con su propia idea, con su idea desarrollada, con su capacidad de análisis y síntesis y con su voluntad, aunque haya escuchado a todos. Él debe saber hacia dónde vamos y qué camino debemos seguir. Y él toma las decisiones al final y asume las consecuencias. ¿Y cómo hacemos el plan? ¿Cómo es el plan? Estos son los ingredientes, este es el contenido, este es el plan de estudios del dueño a lo largo de su vida, ¿sí? Pero, ¿cómo es el programa? Pues el programa tiene 3 fases. Una fase conceptual, que son conocimientos, que es inteligencia. Una fase de guía, que mezcla cosas de inteligencia con cosas de voluntad. Y una fase práctica, donde predomina completamente la voluntad. Vamos a analizar cada una de las 3 cosas, la fase conceptual, la fase guía y la fase práctica. La fase conceptual. ¿La fase conceptual qué es? Perdón. La fase conceptual, no la confundan con la formación para ser gerentes. No la confundan con el management, con la administración. Eso es para aprender a gerenciar. Eso es para aprender a gestionar los recursos, los procesos y los sistemas de la organización. Y es muy importante. Pero eso no es la fase conceptual del ejercicio del rol de dueño. La fase conceptual del ejercicio del rol de dueño son básicamente 3 cosas. Primero, la gestión del valor. Tiene que entender la riqueza, cómo se crea en una empresa. Tiene que entender lo que es la dueñez y la creación de valor y sus 3 grandes patas, sus 3 grandes pilares. El enfoque y la generación de valor en el mercado, la sinergia y la multiplicación de valor en la organización y la alineación estratégica y la captura de valor en la operación. Lo que hemos hecho nosotros en estos últimos 35 años es desarrollar un conjunto de modelos, de principios, de instrumentos de gestión para ayudar a los dueños a gestionar la generación de valor, la multiplicación de valor y la captura de valor. El contenido del máster que estamos haciendo ahora con la Universidad Politécnica de Cataluña es un contenido centrado en la generación de valor, la multiplicación de valor y la captura de valor. También son importantes, segundo capítulo, los conocimientos. Tiene que tener conocimientos de negocios. Cómo funciona la comercialización, cómo funciona la operación, cómo funciona una organización, cómo funcionan sus finanzas. Estos conocimientos, claro que son importantes. Y tercero, un tercer campo de conocimiento que es la dueñez compartida y la creación de valor. Tiene que entender cómo es la dinámica, la problemática, las soluciones, la dinámica de interacción, las estructuras de organización de una empresa familiar, cómo organizarla para ejercer la dueñez de manera colegiada y en equipo. La fase guía, esta es una parte muy importante, es solo el 20%. Esto es estadístico. El 20% de los buenos dueños se hace con buenos mentores, con buenos tutores, con buenos coaches. Yo he tenido la suerte
de haber tenido grandes mentores en mi vida. Primero que nada, mi padre. De él aprendí muchas cosas, de él aprendí los valores, de él aprendí el espíritu de sacrificio, de él aprendí la capacidad de liderazgo. Tuve la gran suerte de tener como mentor a Carlos Llanos Cifuentes, fundador del IPADE y de la Universidad Panamericana. No sé por qué, pero fui merecedor de su amistad, me recibía continuamente, iba a comer con él, platicábamos durante horas y me enseñó muchas cosas. Y aunque he tenido muchos otros, quiero mencionar a un tercero. Ellos dos ya fallecieron. Mi padre en paz descanse y Carlos Llano en paz descanse. Les agradeceré toda mi vida todo lo que me enseñaron. Un tercer mentor es Wilfrido González. Willy, no sé dónde estés. Sé que estás por ahí todavía activo. A tus más de 80 años, sigue enseñándole a mucha gente cómo gestionar empresas. Y de él he aprendido muchísimo. Gracias, Wilfrido. Todos necesitamos tener todo el tiempo a alguien que nos coachee, que nos asesore, que nos retroalimente. Nosotros buscamos que todos los líderes en el equipo de sucesión tengan un buen mentor, tengan un buen tutor, tengan un buen coach que les ayude. Tenemos algunos profesionales que nos ayudan mucho. Muchos de ellos nos han enseñado cómo darle coaching y cómo tutorear a los sucesores para formarse, y seguimos trabajando mucho con ellos con muchas familias empresarias. ¿Sí? Y la fase práctica es encomiendas, proyectos concretos, responsabilidades grandes, misiones grandes. En el encuentro de la semana pasada no me acordé del nombre del señor Horn de Guadalajara, un empresario textil extraordinario que formó a unos hijos extraordinarios. Y él tenía muy claro esto de la fase práctica. Les encomendaba responsabilidades increíbles para la edad de sus hijos. Recuerdo cuando uno de ellos, que yo participaba en su formación, antes de cumplir 19 años, lo mandó su padre a hacer una negociación importante de unas materias primas con un grupo de judíos en Nueva York. Y este muchacho llegó conmigo y me dijo: Carlos, son unos tigres, son unos hombres con una sabiduría, con una experiencia, con una habilidad extraordinaria. ¿Cómo un muchacho como yo va a negociar con ellos? ¿Cómo voy a obtener? Y le digo: nada más necesitas una cosa, créetelo, cree que puedes, infórmate de la situación, hazlo como lo haría tu padre, infórmate de la materia que está en juego, de los criterios, infórmate de esos señores judíos, quiénes son, qué quieren, qué es lo que prefieren, qué es lo que buscan en esta negociación, cuáles son las monedas de cambio que están dentro de la mesa. Prepárate. Y prepárate con la convicción de que vas a lograr los objetivos que tu padre te ha encomendado. Ese muchacho fue a Nueva York, negoció con esos señores y lograron una negociación ganar-ganar extraordinaria para ambas partes. Yo, la verdad, cuando le dije lo que le dije, pensaba por dentro: por Dios, pero ¿cómo le encomiendan a este muchacho que no ha cumplido 19 años esta tarea y este proyecto? Por eso la fase práctica es el 70%. Porque equivocándonos, asumiendo retos, asumiendo compromisos, asumiendo responsabilidades y sobre todo asumiendo las consecuencias, buenas o malas, de nuestra buena o mala gestión, es como verdaderamente aprendemos a ser buenos sucesores y a ser buenos mandos. También la fase práctica, además de la fase práctica administrativa y gerencial, en puestos dentro de la empresa o fuera de la empresa, adquiriendo habilidades de la operación del negocio, también el participar en juntas directivas y sobre todo en comités de juntas directivas que se tienen que meter a fondo en resolver problemas complejos de la empresa, esa también es parte de la fase práctica y también puede ayudar. Muy bien. Acuérdense que al final de cuentas tenemos que elegir a uno, y ese uno es el sucesor, el líder de la siguiente generación. Y tenemos que ayudarlo a que él asuma el poder, porque él tiene que saber que se tiene que reconocer su liderazgo
que ya no es el hijo del papá, que es él quien asume el accountability de todo lo que ocurre en la empresa, que tiene que desarrollar sobre todo las competencias de su capacidad visionaria y de su capacidad de comunicación, que tiene que aprender a respetar y a relacionarse con todos los stakeholders, con los demás miembros de la familia, con los socios, con los ejecutivos, con los clientes, con los proveedores, con los banqueros, con los asesores, con las autoridades, con todo el mundo. Y que cuando haga eso bien, los demás van a creer que él es el líder de las reuniones. Y la credibilidad se conquista y se gana día a día cumpliendo. Y lo que prometo, lo cumplo. Y lo cumplo, si es posible, con creces. Y cumpliendo, y cumpliendo, y cumpliendo, voy ganando credibilidad. Si cumplí 1000 veces y dejo de cumplir una vez, pierdo las 1000 anteriores y borrón y cuenta nueva. Tengo que volver a empezar. Pero ya estoy un escalón abajo. ¿Sí? La credibilidad se gana cumpliendo. Yo quiero dejarles 2 preguntas de reflexión. Evalúen de verdad cómo están gestionando el proceso de formación de los sucesores en su empresa, con todos estos parámetros. Ya se evaluaron con rigor, ya se evaluaron con honestidad y con sinceridad, y se calificaron con 1 y con 2 y con 3 al principio de la sesión. Pero tomen todo esto que se les va a entregar en un ebook con todos los materiales y con varias lecturas sobre este tema. Lean esos materiales, estudienlos y hagan una evaluación profunda, pero no para calificarse con 1, con 2, con 3, sino para que hagan una identificación y un diagnóstico de qué les falta. Y a la luz de eso contesten la segunda parte. ¿Qué propones hacer para asegurar el desarrollo de los futuros dueños en tu organización? Si ya encontraste lo que te falta, aunque sea todo, ¿por dónde tienes que empezar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer ahorita? Si mis hijos tienen 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿qué tengo que hacer ahorita con el proceso de sucesión? Para que los futuros dueños, para que los sucesores sean buenos dueños y cumplan con lo que les va a tocar cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos permitido compartir este año 2020 tan extraordinario, tan lleno de lecciones, tan lleno de aprendizajes, tan lleno de retos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2021. Gracias. Perdón, creo que... Gracias a ti, Carlos, y a todo el equipo de CEDEM. La verdad estaba tan interesante el tema que nadie nos dimos cuenta del tiempo, pero tiempo siempre nos va a hacer falta para hablar acerca de estos temas. Y pues bueno, tenemos unas pocas preguntas, vamos a darle paso a unos minutos más que nos están pidiendo a las preguntas 3. Yo les pido perdón por haberme excedido en el tiempo, pero les pido que se queden unos 10 minutos porque siempre hacen muy buenas preguntas y vale la pena compartir esto. Adelante con las preguntas, Laura. Muy bien. Bueno, te voy a gestionar la primera pregunta que nos están haciendo. ¿Qué hacer cuando no tenemos un sucesor en la familia? ¿Qué consejos nos das de cómo podemos abordar este tema? A veces en las familias empresarias duele reconocer que no hay un sucesor. Terquearle con necedad a suceder en hijos que no tienen capacidad, que no tienen vocación, que no tienen interés, que no tienen talento, es una verdadera desgracia. Es mucho mejor, primero que nada, reconocerlo y aceptarlo. Ya hicimos el esfuerzo, o no tuvimos hijos, o los hijos que tuvimos no tienen vocación, y uno está en Milán de diseñador de modas, y otro está en Nueva York en el mundo financiero. No tenemos ningún hijo que tenga vocación para hacerlo. Pues, ¿qué es lo que nos queda hacer? Tratar de perpetuar la empresa como una empresa familiar en manos de uno o varios herederos que no tengan capacidad de gestión es un sueño guajiro.
más del 90% de las veces esos esquemas no funcionan. Crear un sistema de gobierno sin dueños de verdad, con consejeros profesionales, ninguno de ellos gobernados por un líder con verdadera querencia, con amor, con cariño, con pasión por lo que la empresa significa y significó para su fundador, es un sueño guajiro. Yo creo que institucionalizar la dueñez necesita al menos uno que tenga verdadera pasión. Y entonces tenemos otras opciones. Tenemos opción de vender la empresa y que otros continúen con el proyecto de creación de riqueza por ese camino. Habrá muchos que puedan hacerles muy valioso el terreno fecundo que nosotros hemos construido en nuestra empresa para que le den seguimiento. Entonces, vender la empresa es una opción. Otra opción, a lo mejor entre nuestro equipo de trabajo hay gente que pudiera tener vocación para darle continuidad al proyecto. Los he conocido varios y muy buenos ejecutivos que, sabiendo el fundador que no tiene sucesor, los han formado para ser dueños y entonces aplican lo que en Estados Unidos se llama, bueno, en el mundo entero se llama en inglés leverage buyout, LBO. Y LBO es una venta de las acciones de la empresa a través de una deuda que adquiere la empresa y esa deuda, pues la empresa luego tiene que pagarla con los que se quedaron al frente de ella, pero sirvió para liquidarle la propiedad de las acciones al fundador o a los propietarios actuales. Yo creo que este es el tipo de soluciones que tenemos que explorar cuando no hay verdaderos sucesores. No perdamos el tiempo con otras cosas y no soñemos con que va a funcionar un esquema sin dueñez. Si las empresas familiares que cotizan en bolsa superan a las demás empresas de la bolsa de valores, igual la de Nueva York, que la de Frankfurt, que la de Milán, que la de Tokio, es porque el apellido que tienen atravesado los dueños les hace responder con compromiso y compasión, con dueñez verdadera, con accountability por la empresa y su desempeño. Entonces, si no tienen sucesor, busquen otras alternativas como las que mencioné. Bien, Carlos, muchas gracias. Nos pregunta Clemencia, ¿cómo nivelar las definiciones de dueñez entre los hijos y el fundador para encontrar un punto de quiebre y desarrollar la humildad que se requiere para enseñar y aprender? La primera parte es cómo nivelar. ¿Cómo nivelar las definiciones de dueñez entre los hijos y el fundador? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es para encontrar el punto de quiebre, desarrollando tanto la humildad que requiere en esa enseñanza y ese aprendizaje. Okay. Bien, yo creo que necesitamos todos tener convicción de que el rol del dueño es otra cosa, de que el rol del dueño está más allá que la administración de procesos y de recursos y de equipos de trabajo en la operación del negocio. Que el rol del dueño es un asunto de gobierno y lo que necesitamos no necesita precisión milimétrica, porque el estilo de gobierno de los sucesores no tiene que ser parecido al estilo de gobierno del fundador o del sucedido. Lo que necesitamos es reconocer que la siguiente generación algún día va a gobernar. Y va a gobernar a su manera, con sus criterios, porque si no, no tiene autonomía. Y si no tiene autonomía, no va a ser un buen dueño. El día que no esté ahí el fundador o el papá para decirnos qué hacer, cuando haya problemas verdaderamente serios que no nos dejen dormir, no vamos a saber qué hacer. Si reconocemos que dueñez es capacidad de gobierno en la cima de la organización y que para eso necesitamos darnos cuenta que la personalidad y la forma de ser de la persona determina el estilo de cómo lo va a hacer, lo que necesitamos es un proceso de cambio donde nosotros queramos que el otro tenga éxito. Ustedes creerán que esto es enfermizo, pero no lo es. Muchos dueños en el fondo, cuando empiezan a delegarle el gobierno a sus sucesores, en el fondo desean que se equivoquen, para que tengan que reconocer que todavía lo necesitan a él. Y eso es
Esa es la peor falta de humildad que puede haber en un proceso de sucesión. Lo que quiero es que, aunque no tenga yo certeza de cómo lo va a hacer, encomendárselo y que lo haga, y que lo saque adelante como se le ocurra, como pueda. Y en la medida en que vaya sacando adelante y cumpliendo con accountability, con sus compromisos, con sus responsabilidades y con sus misiones, pues en esa medida voy soltando. Lo difícil no es planear cómo asumo el otro, lo difícil es planear cómo me salgo yo. Y ahí es donde tienen que conciliarse las voluntades del fundador y de sus sucesores, del padre y de los hijos. Adelante, Laura. Carlos, creo que todos muy atentos y se desataron las preguntas. Pues yo sé que debemos respetar los tiempos, pero como es nuestra última transmisión del año y me gustaría darles respuesta a algunos de los que están gestionando sus preguntas por aquí. ¿Qué pasa si yo no soy bueno para elegir a mi sucesor? ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Qué estrategias debo de tomar? Es que ninguno somos buenos para elegir a nuestro sucesor. Es que el que se crea bueno para elegir a su sucesor ya fue mal. La elección del sucesor debe ser una decisión profesional, una decisión profunda y seria. Por eso necesitamos ayuda externa. Ahorita estamos en un proceso de sucesión que inició hace muchos años con una organización con la que estamos trabajando. Y hay un equipo de expertos que estamos participando ahí y cada uno aporta distintas capacidades y distintos talentos y distintos conocimientos y distintas herramientas. Y continuamente evaluamos a los sucesores para retroalimentarlos, para fortalecer su capacidad de liderazgo y para ir facilitando la difícil decisión de decir, este va a ser el líder de Doñez de la siguiente generación. Nunca lo hagan solos, ni aunque crean que son buenos para hacerlo. Háganlo de manera compartida, háganlo de manera explícita, háganlo de manera profesional, ayúdense de expertos que aporten herramientas y conocimientos y no pretendan hacerlo ustedes solos. Muy bien, Carlos. Hay dos preguntas muy buenas aquí. ¿Qué hacer ante la renuencia de un hermano mayor incómodo que se siente con el derecho de ser el sucesor? Wow. Sí, bueno, la transparencia en estos procesos es importante. Lo que necesitamos es sentarnos todos en familia y plantear objetivamente un proceso de sucesión, un plan de sucesión, con todos estos ingredientes que hemos hablado, sin hablar de personas, sin hablar de preferidos, sin hablar de que nos inclinamos por uno o por otro, ni por años de experiencia, ni por años de acompañamiento con el fundador o con el papá. Todos nos sentamos ahí y hablamos objetivamente del proceso. Y el proceso va a seguir unos pasos. Y va a haber un plan para cada uno, 70% práctica, retos, misiones, encomiendas, compromisos, 20% coaching, tutoría, asignándole el coach adecuado a cada uno, y 10% conocimiento. Esta es la maestría en Doñez y gestión del valor que los invitamos con la Universidad Politécnica de Cataluña. Y muchas herramientas de formación que existen que podemos utilizar. Y que va a correr un proceso y que en ese proceso vamos a tomar en cuenta estos criterios y van a tomar la decisión este equipo de personas y dale. Si se resiste, pues tiene dos problemas. Resistirse y olvidarse de la resistencia, porque va a ser sometido al mismo proceso que todos los demás. No se dejen chantajear emocionalmente. No se dejen manipular por ningún hijo, ni por la mamá, ni por el papá, ni por el tío, ni por nadie. Hágalo objetivamente, transparentemente, profesionalmente, con un equipo, con un plan y con unas herramientas. Y adelante. Muy bien. Nos pregunta Guillermo Landazuri, ¿qué recomendación harías cuando tienes dos opciones, un hijo y un sobrino igualmente capaces y motivados para ser los sucesores? A ver, ya quisiéramos
todos los empresarios del mundo tener dos opciones. Ya quisieran muchísimos, yo decía gracias a Dios, de tener la dificultad de no poder dormir por ver a quién eligen, no por apegos ni afectos, ni preferencias, sino por talentos comprobados y capacidades demostradas. Continuar la prueba hasta donde tenga que llegar para encontrar cuál de los dos es el más capaz. Eso puede significar que el que no sea elegido prefiere independizarse que someterse. Tal vez sí. Ni modo. Lo invitaremos al consejo y esperemos que acepte. La opción de la copresidencia, la opción del cogobierno existe. A veces funciona. Pero entonces, entre ese hijo y ese sobrino, entre ese hermano y ese primo, no solamente necesita ver todas las cualidades que hemos dicho, sino una capacidad de compartir el poder en la cima de la organización que rara vez funciona. Pero he visto que funcione. Sí que he visto que funcione. En varias familias he visto que funcione. No es fácil. Nosotros sugerimos que mande uno, que gobierne uno, que el otro también tenga un espacio de liderazgo, si es muy capaz, muy grande y muy amplio, pero que el líder del grupo sea uno. Nuestros maestros de maestros, que no han sido nuestros clientes, bueno, fuera, que más nos han enseñado de Benes, son los Wallenberg de Suecia, que a través de su sistema de gobierno controlan un patrimonio de casi 300.000 millones de euros, 2 o 3 veces las fortunas de los que están en el número 1 de todas las listas, de Bill Gates y de Warren Buffett y de Eric Zuckerberg, de Mark Zuckerberg y de ¿cómo se llama? Elon Musk y de todos los demás. ¿Sí? Es la familia más poderosa que hay sobre la tierra. Calladitos, no les gusta que se sepa cuánto tienen, no aparecen en las listas, no aparecen en eventos, no dan conferencias, es difícil encontrar fotos de ellos. Viven en departamentos de manera muy sencilla en Estocolmo, porque así no sé, porque así era. No sé cómo se dice eso, para abuelo, porque eso empezó hace 165 años y ahorita va de la 5ª a la 6ª generación. Ellos siempre, en todas las generaciones después del fundador, han gobernado dos. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª generación, más de 100 años con éxito, siempre dos. Y generalmente primos, ni siquiera hermanos. Bueno, hermanos en la 2ª generación, de ahí para adelante primos. Ahorita están 3. Porque uno está a punto de retirarse y el otro está tomando su rol. Entonces, durante unos años van a estar 3 juntos. Ya pronto se va a retirar uno y van a quedar 2. El otro, el segundo en edad, ya tiene bastante edad también, 60 y tantos. Y él está próximo a retirarse y están buscando quién va a ser mancuerna con el tercero, que ahorita apenas está terminando de asumir su posición. Pero, así como les hablo mucho del cogobierno, les digo, se necesita ser sueco, ser Wallenberg y ser de esa familia para que 5 veces seguidas haya funcionado el cogobierno de 5 mancuernas. Eso es casi un milagro de Dios. Es muy difícil que funcione las mancuernas de cogobierno. Si lo quieren intentar, pues están apostando contra dados cargados. A veces le ganamos a los dados cargados, pero muy pocas. Bien, Carlos. Hay 2 preguntas más que complementan mucho tu ponencia del día de hoy y una de ellas dice, ¿el dueño en formación debe de sentir ambición por serlo o debe aceptarlo, así sea o no el idóneo? A ver, no entendí la última parte de debe aceptarlo si sea o no el idóneo. Que debe de sentir ambición por serlo. Si no siente ambición por serlo, no es el candidato. Pero es una ambición con desprendimiento. No es una ambición egoísta. No es una ambición para sí mismo. Es una ambición de realización personal. Es una ambición de sentirse seguro, de sentirse con capacidad de compromiso, de sentir la querencia de querer jugar ese rol. Pero claro que es buena la ambición, pero una ambición desprendida, ¿sí?
La segunda parte no sé si la entiendo. Te comento. ¿Sí? Venga. Y que si se ve obligado a aceptar ese rol, que le impongan, así él sienta que es o no, bueno, sobre todo si no lo es, el idóneo para jugar ese rol. Difícilmente funcionará. Difícilmente, muy difícil. Si él no se la cree, difícilmente funcionará. Si ese muchacho Horn hizo con éxito esa negociación en Nueva York, es porque se la creyó. Si yo no me la creo, por más que me digan y por más que me muestren y por más que me quieran motivar, si yo no me la creo, no va a funcionar. Es muy importante esa ambición. Y creemos que si el que nosotros creemos que es él no quiere, mejor busquemos a otro. Muy bien, Carlos. Sí, y bueno, la última pregunta y después una recomendación. ¿Qué pasa cuando yo estoy preparando a mi sucesor de acuerdo a mi mundo y a mi experiencia, cuando él enfrentará un mundo muy distinto al mío? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, le recomiendo, para que de veras les dé una respuesta cabal de esa pregunta, que vean en nuestro acopio de eventos anteriores los dos eventos de Patricio Morales Ada, uno que se llamó Gestión del Talento o algo así, y el otro que se llamó Mi primer CEO. Creo que Patricio contestaría muy bien a esta pregunta. ¿Me repites otra vez la pregunta, Laura, por favor? Para ver qué puedo aportar yo. Sí, se refiere a que si estoy yo preparando a mi sucesor de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo he vivido, ¿cómo puedo prepararlo si el mundo que él enfrentará o el futuro que él enfrentará será muy distinto a lo que a mí me ha tocado? Sí, es que no necesito que esté preparado para el mundo que le va a tocar. Necesito que esté preparado para que le toque cualquier mundo. Y eso se logra enfrentando retos diferentes. No lo tengan 10 años de gerente de ventas. No lo tengan 20 años de gerente de planta. Eso es lo peor que pueden hacer, porque entonces el mundo va a ser demasiado diferente. Que enfrente cosas diferentes, retos de unos cuantos años o de meses, no retos eternos de décadas. Retos diferentes, situaciones diferentes, países diferentes, nuevos negocios, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevos colaboradores, nuevos equipos de trabajo. La diversidad de retos es lo que me enseña a prepararme para cosas diferentes. Habrá enfrentado tantas cosas diferentes en el proceso de formación y de sucesión que cuando le toque otro diferente, lo resolverá. Y como el ritmo de cambio no va a aflojar, va a seguir siendo intenso y cada vez más acelerado. Será capaz de enfrentar la situación diferente que le toque y la siguiente que le toque y la siguiente y la siguiente, porque si gobierna su empresa 20 o 30 años le van a tocar varias. ¿Sí? Entonces, preparemos a nuestros sucesores para hacer cosas diferentes, no para hacer siempre lo mismo. Muchas gracias, Carlos. Qué respuesta tan acertada y tan precisa nos acabas de dar en este momento. Pues bueno, lo último que faltaría aquí, porque pues hay una infinidad de preguntas, podríamos seguir por horas respondiéndolas, se las vamos a responder en lo individual a quienes quedaron pendientes por respeto a que ya nos excedimos un poquito del tiempo. Pues nada más nos sugieren o nos piden aquí una recomendación. ¿Qué libro les sugieres leer relacionado con este tema? Si pudieras mencionarles un libro que puedan ellos abordar. Desde luego que el libro que más les recomiendo es Ownership and Value Creation de Rolf Carlson. Está agotado, pero si le buscan en internet, yo he tenido clientes que lo han conseguido usado en eBay y de todas maneras lo compran usado porque no hay otra manera de conseguirlo. Ownership and Value Creation, Rolf Carlson. Si quieres, por favor, anótalo en el chat de Zoom, por favor.
También creo que uno de los expertos en sucesión que mejor tratan el tema es John Ward. John Ward, que ha trabajado durante muchos años con la Kellogg Business School en Chicago y que fundó una extraordinaria firma de consultoría de Family Business que se llama Family Business Consulting Group. Él ha escrito muchos libros, tal vez 12 de libros, pero hay un par de ellos que hablan sobre eso. Seguramente están aquí o están en mi librero. Estaban aquí. No, pásenlo. Sáquenlo. No importa que le baje. No importa que le baje de cámara. Toma otros. Perdón, pero es que fíjense nomás qué vergüenza con John Ward. Lo tenemos uno solo con. No estamos. Estos dos libros, les recomiendo estos. De todos los libros que ha escrito John Ward, que son muchos, les recomiendo estos dos. Preparing Successors for Leadership y Family Business Ownership de John Ward. Les recomiendo esos dos libros. Son libros cortitos, interesantes, desafortunadamente no están en español. Bueno, hay un libro que yo escribí que se llama Consejo de Administración, que editamos en Colombia, también está agotado. Vamos a sacar una nueva edición pronto. En ese libro también hablo un poco de este tema, Consejo de Administración de Carlos Dumas. Muy bien, Carlos, pues ya te haré llegar todas las muestras de cariño, felicitaciones, buenos deseos y agradecimientos que te están manifestando aquí por el chat, a ti y a todo el equipo de CEDEM, así como a todos los expositores que nos acompañaron a lo largo de este año. Pues bueno, nada más reiterarles el agradecimiento que ya les manifestó Carlos por habernos acompañado a lo largo de este 2020 en todas nuestras transmisiones y decirles que los esperamos en este año 2021. Estaremos con muchas novedades, entre ellas nuestro máster del que ya nos platicó Carlos en un inicio, y que les invitamos a que sigan manteniéndose en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, para que puedan seguir en contacto y enterándose de nuestras novedades. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Les reitero que ya les puse por ahí en el chat, quien guste acompañarnos a nuestra presentación del máster, donde ahondaremos un poco más en relación a este tema, es el día de hoy a las 7 p.m. hora Ciudad de México. Por ahí les puse el enlace, o bien pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Laura, Adelante, Carlos. Sí, yo diría, pues es una lectura muy breve y muy pequeña, pero explícitamente dedicada a esto. El ebook de este evento, pues léanlo, no dejen de leerlo. Así es, el ebook lo van a recibir en los próximos días y pues va a contener el material que vieron durante esta presentación, así como los artículos relacionados con el tema. Y pues bien, pues muchas gracias. Esperamos que todos sigan gozando de muy buena salud principalmente y que este año 2021 esté pues lleno de eso, de salud, pero sobre todo de muchos éxitos y que sigamos estando juntos y cercanos en todos nuestros proyectos. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Estaremos comentándoles a inicio de año nuestras nuevas presentaciones, nuestras nuevas fechas, así como de todas las novedades. A nombre de todo el equipo de CEDEM, pues queremos darles las gracias y nuestros mejores deseos. Buenos días y buenas tardes a todos, América y Europa. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Feliz Navidad y feliz año. Hasta luego.